Bueno, buenos días. Vamos a empezar los seminarios de investigación, que este es el primero que vamos a hacer. Espero que sean bastantes. La idea de los seminarios es compartir un poco con la escuela aquí a lo interno en que estamos trabajando, porque muchas veces hay muchos profesores que estamos haciendo investigación, pero nadie sabe qué estamos haciendo. Y hay muchos estudiantes que tal vez quieren participar en proyectos, pero nadie sabe qué proyectos existen. Entonces, este es uno de los proyectos que existen aquí en la escuela. Es un proyecto de investigación del DCI Lab y se llama Desarrollo de un circuito integrado para la lectura de RFID en aplicaciones agroindustriales. La idea es repetir estas charlas, ojalá de manera un poco más periódica. De hoy en 15 más o menos vamos a tener la participación de Leonardo Cardinal y Hugo, que están en Alemania, que están trabajando en paneles solares e instalaciones fotovoltaicas. Entonces, es conocer un poquito el trabajo de los compañeros y si hay interés también que ustedes se involucren con la investigación aquí en la escuela. Vamos a iniciar hoy. Tenemos entonces información general del proyecto de investigación. Este es un proyecto que se desarrolla en el DCI Lab y trabajamos varios profesores. Empezó Roberto Molina, como todavía es el coordinador, Ronnie García, Alfonso Chacón, Renato Rímelo, Pablo Mendoza, José, que soy yo. Y la idea es que todos hacemos un pedacito de muchas cosas porque pues para hacer diseño se ocupa mucha gente. Y tenemos un montón de estudiantes, todos trabajando en cosas diferentes. Yo voy a hablar sobre los estudiantes míos que han hecho cosas, pero ellos también tienen otro montón de actividades. El proyecto tiene colaboración también con una universidad en Uruguay, la Universidad Católica de Uruguay, que tiene un grupo que se llama Microdai, donde también hacen investigación en microelectrónica y tienen la posibilidad de fabricar circuitos integrados. Nos habían ofrecido fabricar un pedacito de este chip, que entonces todavía podemos contar con acceso a fabricación. Y la empresa BQN de Uruguay, que es la empresa que comercializa estos dispositivos, porque ya hay un dispositivo que existe. Ahorita les cuento qué es la idea. Es un proyecto que tiene vinculación internacional y está vigente hasta el 31 de este año, del 2024. Los proyectos casi siempre tienen vigencia. En la escuela tenemos un montón de proyectos y este todavía está activo. Ok, para no aburrirlos, para empezar con la parte divertida, el proyecto trata sobre dispositivos RFID, el protocolo RFID o el estándar RFID, Radio Frequency Identification. Se utiliza para rastrear piezas, identificar lotes, identificar tags. Es la misma tecnología que tienen las tarjetas de débito que son contactless. Ustedes van y pagan con la tarjeta y adentro tienen un chip. A la derecha se ve una tarjeta por dentro. Entonces tiene este chip, es como la interfaz con contactos, pero la parte contactless es una bobina principalmente que abarca toda la tarjeta casi, y tiene por aquí arriba y aquí abajo, este de aquí abajo es el circuito integrado, que es un chip de silicio que es muy pequeño, ¿verdad? Mide menos de 1 milímetro. Y el circuito normalmente es de varios tipos, hay activos y hay pasivos, y hay unos que son mixtos porque tienen una batería. Pero ese circuito lo que tiene es un identificador, un número. Entonces cada tarjeta tiene un número y cuando el datáfono la lee, lo que lee es la información de ese número y después la buscan en una base de datos. Pero saben que es usted. Con eso entonces pueden identificar quién fue el que hizo la compra. La misma tecnología se usa cuando ustedes van en la pista y pasan por un peaje. El lector de los peajes es la misma tecnología RFID. Los teléfonos tienen ahora NFC, que es un subset, es una sección pequeñita de ese estándar que se llama NFC o Near Field Communication, que está por aquí. Y hay muchos otros sistemas que usan esto en los centros comerciales. Cuando uno pasa por las barras son el mismo RFID y lo que detecta es que un tag, ¿verdad? Que la gente no se robe las cosas. Entonces es la misma tecnología, está muy estudiada. En Uruguay, entonces, para el contexto del proyecto, hay una empresa que se llama BQN que tiene unos dispositivos para identificar ganado, porque hay una ley a partir del 2006 de trazabilidad obligatoria, donde absolutamente todo el ganado tenía que estar identificado, y pues hacerlo a mano es muy difícil. Anteriormente lo que se hacía es que se le ponen un taxito, como un numerito a la oreja, pero ese numerito hay que ir a buscarlo y apuntarlo en un papel, y era muy manual. La idea de hacer un tag electrónico es que es una base de datos automática. Entonces usted nada más tiene ahí un sensor y las vacas pasan y entran las 1500 vacas y ya, ¿verdad? Todas se tabulan automáticamente, se ve si falta alguna,
si hay alguna que tiene las vacunas al día o no, ¿verdad? Es una base de datos mucho más amplia. Y entonces esta empresa BQN tiene unos dispositivos que son los que se ven aquí en la figura, en anaranjado, que se llaman un lector baquiano, que lo que tiene es un lector de tags. El tag es industrial, ¿verdad? Hay tags que se pueden vender y traen el número de serie, pero el lector tiene que ser estandarizado. Entonces abajo dice que tiene que ser conforme con el ISO 11784 y 5, que son los ISOs para identificación animal. Esos son los mismos que hablan de la identificación, por ejemplo, de animalitos domésticos como los gatos y los perros en Europa, que les ponen un chipcito y se lo implantan. Entonces es el mismo estándar y trabaja en una frecuencia de 134 kHz. Cada una de estas tecnologías, la diferencia es que la tarjeta es como de 13 MHz y hay un estándar para alta frecuencia. Entonces los estándares, hablar de estándares siempre es aburrido, pero hay varios, ¿verdad? La idea es que el RFID se clasifica por frecuencia, hay de 125 a 134 kHz en baja frecuencia, que este es el de identificación animal. Hay en frecuencias medias o bueno altas de 1356 y de ultra alta frecuencia de 900. Hay según modulación ASK y FSK y dependiendo de si son full duplex o half duplex, que quiere decir, hablan en los dos sentidos, los tags y los lectores pueden hablar para los dos lados, pero depende de si hablan los dos a la vez o solo uno a la vez, y con especificaciones ahí del protocolo y las tramas. Todo esto es un estándar y entonces para poder hablar con el tag tiene que cumplir con este estándar. Ya eso es muy a bajo nivel, pero las tecnologías entonces existen, están estandarizadas. Y en la actualidad, tags hay muchos, hay mucha gente que vende tags, por ejemplo los AirTags también son un tipo de tecnología de este tipo, pero no hay un lector universal de tags que soporte FDX, HDX con todos los rangos de frecuencia, no hay un chip como un ASIC que esté estandarizado para leer todas las posibilidades, y hay una oportunidad porque se puede crear un circuito integrado que pueda hacer la lectura, la operación de lectura de tags de muchos tipos y se puede vender, ¿verdad? La idea sería miniaturizar este dispositivo que está aquí en el anaranjado y hacerlo bien chiquitito para hacer un lector que se pueda comercializar. Así funciona una base de datos. Normalmente lo que tenemos es el tag, que es una pequeña pieza que tiene un circuito miniatura, y en el caso del proyecto queremos que se implante en los animalitos. Entonces tiene que ser muy pequeño y muy eficiente energéticamente. Tiene que recibir los datos de la antena, pero también tiene que recibir la energía de la antena. Y todo tiene que venir de la antena y para poder funcionar. Entonces ahora les explico la parte técnica, cómo se hace. Y con la antena, pues la antena tiene que atravesar, por ejemplo, si está implantado todas las capitas de la piel y los tejidos y esas cosas. Entonces hay simulaciones que se hacen así con la piel. Y, por ejemplo, en Alemania, que estaba en un instituto de electrónica médica, si queríamos hacer las pruebas ya físicas, lo que teníamos era que poníamos el sensor y íbamos a la carnicería a comprar un pedacito ahí de chuleta o de lo que sea, y tratábamos de medir a través de capitas de tejido, que era tejido real, ¿verdad? También Pablo Mendoza, que trabaja aquí, probó implantes en animales, entonces él creo que hizo algunas pruebas de prototipos implantados en ratoncitos, y teníamos compañeros que hacían implantes en monos. Ese era un proyecto muy interesante que ojalá tuviera mucho tiempo para contar, pero él tenía un implante que se ponían como en el hombro de un monito para poder detectar las señales nerviosas de movimiento del brazo, porque hay gente que pierde un brazo, entonces había un implante para poder medir esas cosas. Pero bueno, la idea es que la antena tiene que atravesar todas esas capitas de materia biológica, entonces todo eso se puede modelar en ese proceso, que es parte del proyecto también, el modelado de las capas de la piel de los animalitos. Está el lector de RFID que se conecta con la antena, y una base de datos que siempre es externa, que es la que dice entonces cuál es el animalito, cuánto pesa, cuántas vacunas tiene, etcétera, que la base de datos es por fuera. La información que almacena el tag generalmente es un solo numerito, pero bueno, hay que hacer todo el proceso de leer y comparar en la base de datos. Esta es puro texto, pero hemos hecho bastante trabajo con estudiantes. Hay una tesis de maestría que acaba de completarse por Fernando Murillo, donde diseñó la etapa analógica del transportador RFID. Lo que hicimos fue un tag, primero porque el tag es más difícil, es más chiquitito, tiene más compromisos de potencia, de espacio, de la eficiencia, y es el que va implantado. Entonces Fernando nos ayudó mucho a hacer la circuitería de un ASIC para el tag.
en tecnología de exFAC de 180 nanómetros. Tesis de licenciatura tengo 2 en curso, una de Manuel Araya que está haciendo, dice una etapa digital, en realidad es un circuito de recuperador de reloj y un oscilador, porque uno de los problemas que tenemos es que la antena envía solo, bueno, además de una frecuencia moderadamente alta, envía los datos modulados y hay que separar qué es un dato. No tenemos una señal de reloj por aparte, entonces hay que sacar el reloj a partir del dato y hay que modularla y hay que sacar la alimentación toda de la misma señal de la antena, entonces es difícil. Eso, el de modular está aquí arriba con Fernando. Emanuel hizo la parte de la recuperación del reloj y el oscilador, y José Guillermo Macís estuvo ayudando a hacer memorias, por el momento una FIFO, porque no tenemos IPs para RAM, ni para ROM, ni para este tipo de cosas que son muy caras, pero una FIFO, como está basada en registros, uno puede inicializar un registro, un valor constante, y como lo que ocupamos es un numerito dentro del tag, podría servir para empezar. Planeadas hay una tesis de Luis Alexander, donde quiere desarrollar, queremos que desarrolle un filtro digital que básicamente, como lo que tenemos son datos y una señal ahí modulada en frecuencia, después de modularse queda un montón de cosas, entonces hay que poner un filtro, y hay un prototipo ya de filtro digital que hicieron en Uruguay. Lo que pasa es que quedó gigante en área, porque hicieron unos multiplicadores con un algoritmo que se llama el algoritmo de Booth, y lo pusieron todo en silicio y lo pusieron a generar ahí, a sintetizar, y quedó gigante. Entonces la idea es hacer unos multiplicadores un poco aproximados, o haciendo registros de corrimiento y sumas y haciendo una aproximación de los coeficientes para poder hacer un filtro que sea un poco más pequeño en área. Entonces ese proyecto está para el próximo semestre, y para el próximo año Pedro nos va a ayudar con el diseño de la antena para el implantable. Entonces hay mucho que hacer. Igual todavía no tenemos el dispositivo todo terminado, pero hay pedacitos, y la idea es que sí ocupamos mucha gente. Ahora les cuento qué podemos hacer. Para contarles entonces lo que hemos hecho, porque son muchas cosas. Este es un diagrama de bloques de un circuito integrado para un tag de RFID con un montón de partes electrónicas por dentro. Entonces en los cursos ya han visto rectificadores, por ejemplo, ¿verdad? Con silicio, con diodos normales. Estos son rectificadores de diodos corrientes. Bueno, son integrados, pero vamos a ver la circuitería ahora. Lleva también circuitos limitadores, porque el problema es que como no sabemos a qué distancia va a estar la antena bueno, el tag tiene la antenita, pero no sabemos el lector si va a estar largo, si va a estar cerca, la potencia podría eventualmente ser demasiada, entonces lleva un circuito limitador. El modulador es para que el tag pueda transmitir datos, y entonces el modulador es un circuito que necesitamos para que el tag pueda hablar. El demodulador es al revés, el demodulador recibe la señal y la decodifica para obtener entonces una trama de datos que es asincrónica, que solamente tiene una línea de datos y no tiene un reloj. Entonces hay que inventar ese reloj con un circuito, un CDR, se llama un extractor de reloj, Clock and Data Recovery. Tenemos un regulador de voltaje para poder tener una tensión uniforme en todo el circuito integrado, un oscilador porque tenemos que tener una señal de reloj propia, como no tenemos conexiones externas porque es un tag, él tiene que inventarse su propio reloj interno, entonces hay un oscilador. De modular ya lo expliqué, todo esto es analógico, y bueno, una parte digital del CDR está aquí en la parte digital, que es el recuperador de reloj. No tenemos un circuito anticolisiones y hay algunas cosas que faltan, pero este es un borrador de un tag, ¿verdad? Puede tener más o menos módulos. Lógica de escritura y lectura, hay que hacer un decodificador de instrucciones, porque digamos si le llega aquí en el demodulador un código, hay que ver si lo que queríamos era leer lo que estaba almacenado en memoria o escribir a la memoria, y por ahora son las únicas dos operaciones que ocupa el tag, es muy sencillo. Y abajo una memoria que puede ser, normalmente los primeros son memorias ROM, están hardcodeadas, pero en este vamos a usar un banco de registros porque todavía no tenemos IP especializada para hacer estas cosas. Sé que hay gente en el DCI que sí diseñó unas memorias flash, creo, no sé, hay unas memorias que andan por ahí, pero por ahora queremos un tag funcional. Entonces tiene muchas partes y todas estas partes las han ido haciendo estudiantes. Fernando Porras diseñó la parte analógica del circuito integrado, generalmente, los principales módulos, que son el rectificador, el demodulador y el modulador.
Y todos estos son circuitos. Entonces, en este primero casi no se ve, pero lo que tiene son 4 transistores, y estos 4 transistores, lástima que no se ve aquí en la pizarra, están conectados como diodos. En los cursos de discretos vemos transistores conectados como diodos por todo lado. Lo que tienen es el gate conectado con el drain juntos, ¿verdad? Y entonces eso funciona como un diodo, y ahí tenemos un rectificador porque ven que tiene señal de entrada por arriba y por abajo, y a los lados tiene tierra y la señal de salida. Entonces es un rectificador con 4 diodos de silicio, es un puente de diodos. El puente de diodos a la derecha está dibujado en layout, que esta es la parte del servidor que tenemos por aquí en tecnología de XFAB de 180 nanómetros, y lo que tiene son el diseño físico de todas las capas. Y después de, esta es una etapa del rectificador, se hacen 3 etapas con condensadores en medio para que la tensión no se caiga y para poder tener una acumulación suficiente de energía para que a la salida tengamos entonces alrededor de 1.8 voltios, es lo que necesita. Este está llegando casi a 2 voltios, que es la gráfica que está aquí abajo, que tampoco se ve, es cosas del proyector, pero la gráfica lo que dice es que en función del tiempo la tensión empieza a subir y llega alrededor de 2.1 voltios en el estado estable. Entonces 2.1 voltios es suficiente porque la tecnología es de 1.8, y esa energía la queremos, como en el tag hay 2 tipos, uno que solamente con esos 2 voltios puede transmitir, y otro que necesita guardarlo como una capacitancia interna para almacenar y tener suficiente para después hacer la transmisión, que la transmisión demanda mucha potencia. Se puede acumular y después para transmitir es como todo el bombazo ya de corriente. Este es el rectificador. El rectificador está caracterizado en la tesis de maestría, esto es una tesis de maestría de Fernando, para diferentes frecuencias, a 915 y a 13.56 megas, que son frecuencias estándar. Después nos dimos cuenta que el estándar para animales era 134. Es que al principio tuvimos ahí una discusión con las especificaciones, entonces diseñamos un chip en frecuencias muy altas porque la distancia que se puede lograr transmitir es muy alta. Si ustedes quieren pasar ahí en la pista, la frecuencia tiene que ser muy alta para no tener que poner el lector así, ¿verdad? Y tener que pasar en el peaje. Entonces queríamos al principio que la distancia fuera muy larga. Aquí hay gráficas de eficiencia, y estas son gráficas de impedancia de entrada, porque el rectificador es la parte crítica con la antena, porque es el que tiene que sacar toda la potencia. Entonces la impedancia de entrada del rectificador hay que caracterizarla a diferentes frecuencias, a diferentes potencias, para poder armar una antena que le calce. Entonces hay un estudiante que va a hacer la antena basándose en estos requerimientos. Luego el circuito principal es un demodulador. Es un demodulador de ASK. ASK es un protocolo, una modulación donde la señal viene como con 2 amplitudes diferentes, y entonces uno puede con esas amplitudes detectar entonces la información en bits. Lo que hacemos para el demodulador primero es tomar aquí una señal de 915 MHz y se pasa por un rectificador, un detector de envolvente. Después de sacar la envolvente, esto es un filtro pasabajas. El filtro pasabajas tiene condensadores, que son estos 2 de aquí, y estos de afuera son resistencias de difusión que se hacen con silicio. Y este filtro es un filtro que no tiene unos requerimientos muy altos porque los datos están en 134 kHz, eso sí los dejamos en 134, pero la portadora es de 915 megas, entonces hay una diferencia muy grande entre la portadora y los datos, y el filtro puede cortar en lo que sea, en 1 mega, en 2 megas, en 5, en cualquier frecuencia, mientras esté bien alejada de los 2 lados. Ese filtro corta, y luego tenemos aquí un comparador con histéresis. La idea del comparador es que reciba la señal que viene de este filtro, que es como la envolvente, y diga si está por encima o por debajo del límite para saber si es un 0 o si es un 1. Se compara curiosamente consigo misma porque el circuito que está aquí abajo es un promediador. Entonces lo que hace es que toma el promedio de la envolvente, que va a ser un nivel de CD, y entonces compara si el promedio si la señal está por encima del promedio o por debajo del promedio para saber si es un 1 o es un 0. Entonces se compara con el promedio de sí misma y logra saber si hay un 1 o hay un 0 en el punto donde se midió. Cada uno de estos elementos, ¿verdad? Sobre todo el comparador con histéresis es otro circuito. El comparador con histéresis está diseñado por aquí y es una configuración diferencial. Se parece mucho a un operacional. Un comparador y un operacional no son tan diferentes. El operacional tiene la salida analógica, el comparador tiene la salida digital, la entrada analógica, pero los dos tienen un par diferencial en la entrada.
Y entonces tenemos el layout, que también nos recomendaron hacerlo más compacto y simétrico, porque aquí no está simétrico. Y el problema de la simetría en un par diferencial es que es muy importante para, sobre todo, la simulación en las esquinas, o si el chip quedó no en el centro, sino en los lados, que a veces es un poquito más barato fabricar en las esquinas de la oleada. Entonces tenemos que hacer un diseño un poco más cuadradito, pero por ahora funciona bien. El circuito de polarización aquí no se ve, pero es un beta multiplier, que es como una referencia de corriente, que son transistores, son dos espejos retroalimentados. Y tenemos aquí la simulación del comparador de histéresis con la ventana. Entonces en el X es la entrada, en el Y es la salida, y vemos que compara diferentes niveles para la izquierda, para la derecha. De la derecha es el detector de envolvente, y así hay diferentes circuitos. Este de aquí es el de modulador completo, y esta es la simulación en post layout. Entonces tenemos esta naranjada, que es la envolvente de la señal de 900 MHz, y no se ve, pero aquí hay una amarilla, que es el promedio, y entonces se compara. Y la azul, que tampoco se ve, perdón, la azul son los datos. Entonces aquí están en alto, aquí están bajo, aquí están alto, están bajo, y con eso podemos ver cuál es el dato que se recibió. Eso está modulado en amplitud, y con eso tenemos una cadena ahí de datos, unos y ceros, que van por una sola línea, y eso es lo que recibe la antena. Y después de modular, pues ya tenemos la onda ahí cuadradita con los unos y los ceros. El modulador lo que va a hacer es transmitir, pero para modular lo que tenemos es la misma antena. Entonces no podemos estar recibiendo y transmitiendo por la misma antena. Bueno, a veces sí, pero ahí hay que hacerle unos toques. La antena se modela como un circuito de RLC, y bueno, con cierta capacitancia que puede tener el circuito por dentro internamente. Tiene un interruptor, que el interruptor donde corta o abre va a dar variaciones aquí en la antena. Va a generar tensiones inducidas, y esa pequeña variación se puede medir. Aquí hay una simulación de la diferencia en amplitud muy ligera, por eso el detector que va por fuera del lector tiene que ser muy sensible para poder detectar esos ligeros cambios en la amplitud de la señal, pero sí se logra. Y lo que está implementado es un transistor con un condensador y con la conexión a la antena. Entonces es muy sencillo, el transistor corta o abre, y donde hay cambios bruscos hay tensiones inducidas, y esas tensiones inducidas se leen desde afuera muy sensiblemente. Entonces el lector tiene que ser muy, muy especial. Y ahí está el diagrama de layout del modulador. Y bueno, eso es en general lo que hizo Fernando. Hizo un montón de cosas más, pero para este proyecto fue principalmente esos módulos, que son los módulos analógicos. Después Emanuel estaba haciendo un recuperador de reloj, porque una vez que uno tiene una secuencia de datos sin reloj, hay que extraer un reloj de esa secuencia de datos. El reloj se extrae porque podemos tener una señal, una pequeña trama al inicio de sincronización. Entonces digamos que al principio transmitimos 16 bits, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, eso llegó en la antena. Podemos, con un oscilador bien alto, medir cuántos pulsos tardó en alto, cuántos pulsos tardó en bajo, después en alto, después en bajo, y sabemos, no sé, son 200 pulsos en alto, después 200 en bajo. Hacemos un promedio de los 16 bits y generamos un reloj interno. Ese nos lo inventamos. Y así entonces después podemos generar datos y a la par una línea de reloj que la extraímos. Esa es la idea de un generador de reloj. En este caso entonces dice que, bueno, aquí hay un ejemplo de la trama. Entonces tenemos un espacio vacío, después tenemos una parte de sincronización donde tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Para el caso de Manuel son 16 bits, creo que eran 8 en alto y 8 en bajo, o 16 en alto y 16 en bajo, ya no me acuerdo, pero pues sí sé que lo hizo bien. Y después tenemos ya el resto de la trama, que es lo que trae los datos del comando que queremos. Si es un comando de que escriba un dato, o un comando de léame lo que está guardado en el tag. Para hacer eso, entonces el diagrama de bloques es enorme. Bueno, no es tan grande, en realidad es un circuito digital, y lo que lleva aquí arriba es un oscilador, que es un oscilador analógico, que como el tag tiene que producir su propio reloj, entonces adentro hay un oscilador de anillo. El oscilador de anillo genera entonces una salida de una frecuencia alta. Tenemos divisores de frecuencia para poder tener aquí una frecuencia un poco más manejable, porque los osciladores de anillo pues tienen capacitancias muy bajitas. En silicio no podemos lograr capacitancias muy altas. Entonces el oscilador de anillo oscila como a 60 megas o 40 megas.
y bajamos un poco la frecuencia. La señal de datos viene por aquí y lo primero que hacemos es contar si ya pasaron los primeros 16 pulsos. Si no han pasado, vamos a activar el circuito de recuperación del reloj, y si ya pasaron los 16 de sincronización, entonces lo que resta es datos y sale por la terminal de datos. Durante los primeros 16, entonces pasamos a un contador. El contador lo que tiene que hacer es, siempre y cuando la señal de datos esté en alta, va a contar durante ese tiempo en alto cuántos pulsos de alta frecuencia llegan, porque el oscilador de aquí arriba va rapidísimo. Entonces, durante el tiempo en que esto esté en alto, que sería el primer pulsito, esto va a contar, no sé, los 200 pulsos que tenga que contar. Y eso se mete en un acumulador que es como un integrador digital. Lo que vamos a hacer es guardar la cuenta y luego esperar al siguiente pulsito en alto, porque eran 16, vienen los 16 seguidos. Entonces, en la segunda vuelta, medimos otra vez en alto los 16, bueno, para cada uno de los bits de sincronización tenemos que contar los 200 pulsitos, los guardamos en el acumulador, y después de que tenemos ahí la cuenta de los 16, los promediamos, que es dividir entre 16, por dicha no es difícil, pero esto hace que el circuito sea, como es un promedio de cuántos ciclos de reloj pasó la señal de datos en alto, que es la sincronización, entonces no importa si hay un pulsito más ancho que otro, se promedia y ya tenemos un promedio del reloj. Y al final después sacamos un recuperador de reloj, que es básicamente tomar este reloj de alta frecuencia y decirle cada cierta cantidad de pulsos, que sería el promedio, saque un alto y saque un bajo. Con eso entonces, a partir de una señal asincrónica, que solo son datos, logramos extraer un reloj y ya tenemos entonces los dos a la par, un reloj y un dato, y con eso podemos hacer las operaciones. Este circuito, el oscilador se implementó, este es el circuito en Synopsys, este es el layout del circuito, y aquí está la simulación del oscilador con una frecuencia de 40 MHz. Esa frecuencia después se divide y aquí están las simulaciones. Esta está en EDA Playground, pero también la simulamos con VCS en Synopsys. Y vemos que el circuito funciona. Aquí obviamente son demasiadas señales y tiene un montón de banderas internas, pero tiene la frecuencia del oscilador que va muy rápido aquí arriba, y tiene la frecuencia del reloj de salida que va más lento aquí abajo. Y tenía uno que se llama Clock Sync, que ya es la señal de Sync Data. Sync Data es el reloj que generó y va a la parte de los datos. Como eran 101010, pues ese reloj iría más bajo. Entonces el reloj que se recupera es de 134 kHz, y no importa, la ventaja de este circuito está pensado para que no importa la frecuencia del oscilador. El oscilador de alta frecuencia puede ir a 40 megas, puede ir a 16, puede ir a 59 puntos, puede quedar con error en el proceso de fabricación, porque cuando está en la olea puede que el reloj quede por allá y el oscilador de anillo es muy impreciso porque depende de muchas cosas, pero no importa, la frecuencia de oscilación del oscilador puede variar, porque lo que el circuito hace es contar pulsos y promediarlos. Y también funciona para datos que no sean de 134K. Si usted cambia la frecuencia de los datos, el circuito también los cuenta y genera un reloj de la frecuencia de los datos en la señal de sincronización. Entonces da igual a qué frecuencia opera esto, porque siempre la reconoce y la genera, que es un circuito que se adapta a la frecuencia que venga, ¿verdad? Si después cambiamos de tag y usamos otro tag ahí chino y venía medio malo, de la frecuencia también la capta y la genera, y entonces va a funcionar porque es tolerante a variaciones. Lo que no está caracterizado es como cosas de jitter y estas cosas, pero aún el jitter, si los 16 puntos de sincronización tienen un jitter ahí, se promedia. Y esa es la tesis de Manuel. Se me acaba el tiempo, me quedan 10 minutos. La tesis de José Guillermo es la memoria. El problema es que son muy caras. Si tenemos que fabricar una memoria con IPs comerciales, los IPs comerciales son carísimos. Tienen la ventaja de que, por ejemplo, hay memorias flash o memorias que no se borran, ¿verdad? Que son no volátiles. Entonces uno podría guardar en el tag ahí el valor que tiene que tener ese tag para la vaquita número, no sé, número algo. Por mientras, entonces, lo que hacemos es un banco de registros, y los registros uno sí puede inicializarlos en código para que inicialicen siempre al mismo valor. Entonces uno podría inicializar ahí una constante, y por lo pronto eso podría funcionar. Claro, habría que fabricar un ASIC diferente para cada tag con un código diferente, o aleatorizar el código para que se generen un montón de tags todos diferentes y que ninguno se repita. Pero bueno, entonces el proyecto de José Guillermo estaba orientado a hacer una memoria FIFO,
Yo sé que en los cursos de verificación hacen una FIFO y yo sé que tal vez no es suficiente para un proyecto de grabación, pero lo que tenía de José Guillermo el reto es que había que hacer toda la síntesis digital hasta tener el layout, que eso sí es muy difícil. Porque hacer síntesis digital son un montón de scripts. Entonces, de hecho, nos tuvo que ayudar un montón Pablo Mendoza a hacer todos esos scripts. Y bueno, nosotros hicimos algunas simulaciones en diferentes niveles. Entonces, bueno, la memoria, aquí está como la arquitectura en general, pero es una memoria FIFO que tiene un clock de entrada y un clock de salida. Bueno, esta sí tiene clocks, pero puede ser una señal de escriba y una señal de lea. Y tiene puerto de entrada y puerto de salida y puede leer y escribir al mismo tiempo, ¿verdad? La idea es que una FIFO usted guarda datos y después los va sacando en el orden en el que los escribió. Para hacer eso, entonces lo que se hace es que se tiene aquí como un anillo con registros. Cada uno de esos es un registro. Bueno, la que hicimos es de 16 registros, entonces es más pequeñita. Pero cuando está borrada totalmente, tiene un puntero de escritura y un puntero de lectura que podrían estar en la posición 0, digamos. Entonces, cada vez que usted escribe un dato, se llena un registro, se llena un registro, se llena un registro, y así. Entonces, usted va moviendo el puntero de escritura, porque usted va diciendo cuál fue el último dato que escribió. Y cuando usted quiere leer, como es una FIFO, usted lee en el puntero de lectura. Y entonces el puntero de lectura también solo cuenta ascendente. Y entonces va sacando el primer dato que usted guardó, después el segundo, después el tercero, y ahí se va moviendo. Entonces no importa en dónde estén los punteros, siempre va a haber uno que le dice cuál fue el primero que escribió y cuál fue el último que escribió. Y entonces usted escribe de un lado y lee del otro. Y por eso usted puede leer en paralelo, que están en posiciones diferentes. No necesita direcciones de memoria porque los punteros son el primero y el último que escribió y listo. Entonces es una memoria sin direcciones. Y funciona bien si usted hace las operaciones en el mismo momento porque la lógica de escritura y de lectura está por aparte. Y también usted puede construirle banderas para ver si está vacía completamente, llena completamente o si está exactamente a la mitad. Se le pueden hacer banderas a diferentes niveles de llenado. Y con eso tenemos entonces la memoria. De la memoria, bueno, ya por dentro todo, entre más profundo, pues más complicado de explicar, pero por dentro entonces es un montón de lógica digital y al final está simulado en presíntesis en RTL, solamente en Verilog. Bueno, usamos en Verilog para simular presíntesis. Después hicimos DC Compiler, que es para poder generar un gate level netlist. Y con el gate level ya tenemos un archivo de Verilog que está hecho con compuertas de la tecnología propiamente donde vamos a fabricar, que en este caso es XT018. Ese gate level se simula y entonces las simulaciones son iguales, porque a veces vean cómo cuesta que den iguales. A veces uno quiere hacer bloqueras arriba y abajo después de sintetizar no se puede, pero bueno, eso ya. Y de ahí, con todos los scripts que nos ayudó a hacer Pablo Mendoza, podemos tener entonces el layout ya completo. Estos son un montón de pasos porque, bueno, la secuencia de síntesis es que después de que usted tiene un Verilog, en esos scripts primero hay como una estimación de cuánta área se va a gastar, entonces se ponen ahí todas las compuertas o todos los módulos del gate level por aparte, como espaciados, y usted dice, ok, ocupo tanta área. Después hay una parte donde usted limita el área y tiene unos archivos que le dicen, ok, en este cuadrito es donde tiene que caber todo y con un porcentaje de ocupación del, no sé, 70%. Y después usted empieza a hacer ahí el placement, que es poner las compuertas o las celdas base. Después tiene que hacer el routing, que es todas las conexiones. Bueno, antes del routing hay que hacer el power grid, que es una rejilla de potencia donde están todas las conexiones de USC y tierra. Después se hace el routing. Después de hacer el routing se hace... bueno, hay que hacer verificaciones de que cumpla con DRCs, con reglas de diseño, con LBS y esas cosas. Y después de eso se exporta un GDS, que es el archivo que va para la fábrica. El GDS se puede meter en custom después para simular y hacer más verificaciones. Entonces todo ese proceso sí es más complicado y por eso es una tesis completa. Y cuesta mucho, pero Pablo nos ayudó un montón. Y trabajo futuro, queremos hacer una tesis para hacer un filtro digital, porque como la señal está modulada en ASK y las frecuencias están muy distantes, ¿verdad? La portadora está en 900 MHz y la señal de datos está en 134, el lector lo que tiene que hacer es, bueno, además de modular, filtrar esas señales. Entonces no es un filtro que sea exageradamente fino, ¿verdad? Porque están muy aparte las dos, pero queremos que sea un filtro digital. Entonces en Uruguay ya habían hecho un intento
y toda la parte del rectángulo verde es el filtro digital que ellos generaron, que es casi la mitad del chip, porque usaban los multiplicadores con algoritmos de Booth que los pusieron a sintetizar y que quedaron gigantes. Entonces la idea de un filtro IR es un diagrama como el que está aquí en la imagen, que está construido con sumas, ganancias y retardos. Y de hacer sumas, ganancias y retardos, uno puede sacar una función de transferencia y sobre x, ¿verdad? Con la transformada z, que nos dé una función de transferencia de ese filtro. Hay IR y hay FIR y hay ciertas topologías, hay filtros bilineales, bicuadráticos y diferentes. La ventaja que tienen es que son reconfigurables, porque si usted cambia el valor de los coeficientes, de pronto usted tiene un pasabajas y después tiene un pasaaltas y después tiene un filtro de muesca y así, con solo cambiar los números. Entonces no tiene que cambiar el hardware, solamente programar un registro, digamos, en el mejor de los casos. El problema es que los coeficientes son valores de punto flotante y entonces es difícil hacer multiplicadores reconfigurables de punto flotante porque obviamente por eso es que quedó gigante. Hay formas de hacer los aproximados con sumas y retardos y hacer desplazamientos, y entonces usted dice, bueno, si quiero 1.73, entonces multiplico la señal completa con media y entonces ya tengo 1.5, después le sumo un cuarto, ya voy por 1.75 y después le resto pedacitos, y entonces está aproximando y tiene sumas y restadores, y con eso logramos entonces hacer una constante. El problema es que después tienen que ser reconfigurables, pero creo que se gasta menos hardware si no hacen los multiplicadores así aproximados que si hacemos un algoritmo ya completo que necesite toda una máquina de estados. La teoría de esto tiene que ver con un curso de maestría que damos que se llama señal mixta, es un circuitos integrados en señal mixta. Es una diapositiva que tomé de ese curso. Si tengo arriba una señal de entrada en frecuencia, tengo un TD que es un retardo, a la salida va a salir la señal Win multiplicada por un retardo que es esa exponencial. Entonces tiene ahí una teoría. Como es una suma, entonces va a salir la salida que es igual a la entrada directa más la entrada con el retardo, y de ahí se factoriza y saca que la respuesta en magnitud es un coseno, bueno, el absoluto es un coseno, y la respuesta de fase es lineal, y eso se ve en las gráficas. Entonces la respuesta a magnitud es un filtro que tiene como, se llaman muescas, y la respuesta de fase es lineal y eso es un filtro digital, y la idea es hacer un filtro ya con un poquito más de coeficientes. Pedro nos va a ayudar a hacer el diseño de la antena. Vamos a modelar en ADS, que es un programa de Keysight donde podemos hacer simulaciones de circuitos y simulaciones electromagnéticas y juntar todo a la vez. El diseño de la antena no debería ser tan difícil porque ya existen un montón, pero el problema es que el chip va implantado, entonces hay que modelar las capitas de la piel y ¿verdad? Los tejidos. Y tenemos algunas cosas que urgen hacer, que también ocupamos mucha gente que las haga. El problema es eso, que las asistencias siempre son difíciles de conseguir, pero hay mucho que hacer. Entonces ocupamos para este semestre que viene alguien que nos ayude a hacer un lector con componentes discretos. Por ejemplo, este que viene aquí ya es uno que está industrial. Pablo Mendoza está haciendo estos circuitos. Queremos hacer uno como casero, hecho aquí porque es uno de los requisitos del proyecto de investigación, y entonces necesitamos comprar los componentes. Hay unos de ST Microelectronics, unos de Analog Devices, que podamos armar uno y que pueda leer tags de RFID. Ese es un PCB con algo de programación, y entonces ocupamos a alguien que haga eso. Y no, siempre hay un montón de cosas que hacer. Lo que pasa es que por tiempo ya no me va a dar. Ya son las 12 en punto y eran 40 minutos. Entonces están las referencias. Si hay preguntas, muchas gracias. Y ojalá que estos seminarios sirvan para compartir en qué estamos trabajando y para que otros profesores les cuenten, y para que ustedes, si les interesa algo, se acerquen y puedan trabajar con nosotros. Ahí buscamos de qué manera, pero es bonito compartir en qué estamos porque no todos son los cursos teóricos. Entonces, muchas gracias por participar, gracias por venir, y cualquier cosa que tengan dudas, puede ser ahora o puede ser ahí cuando me vean en la oficina, van y me preguntan. Muchas gracias. Sí, se conectaron muchos virtuales. Gracias por asistir también. Voy a cerrar por aquí la llamada. Gracias, Aníbal. Y esto queda por ahí guardado. Lo que tenemos que ver es en dónde lo ponemos para que todos lo puedan ver después. Gracias, gracias. Hasta luego a todos. Aprovechen el almuerzo.
Estoy, sí, Es que bueno, por lo menos nosotros dos estamos llevando el curso de LSI actualmente. ajá, Y y les gusta mucho. sí, sí. Ajá. Hay muchos circuitos que son divertidos de armar y que pueden servir. Y sí, la cuestión es buscar aplicaciones y eso, ¿verdad? Y digamos, todos esos proyectos que acaban de decir de TFGs, Son TFGs. Entonces, si ustedes quisieran hacer un TFG en esto, pueden buscar a los del DCI Lab, me buscan a mí y buscamos un tema de algún circuito en específico que se pueda desarrollar, porque aquí bueno, este es de un proyecto de RFID, pero hay otros circuitos de otras cosas, ¿verdad? Hay convertidores ADCs, hay de estos filtros son interesantes, cuelga hay osciladores, hay PLLs, hay un montón de circuitos divertidos. por lo menos Emma se me ha comentado bastante del proyecto de él, ¿Quién? Manuel. Ah, sí, sí, Y ese es un recuperador de bueno, reloj. por lo menos en mi caso, el 2 semestres llevaría formulación, ya sería como empezar el primer Ah, semestre súper. del otro año. Sí, eso, formulación el próximo semestre. Ajá. Entonces ya como plantearlo. Sería como para irlo planteando y Sí, tenerlo como hablémonos para el otro semestre para entonces empezar en el 2025 una tesis. Y la idea sería ir pensando en qué circuito podríamos implementar, porque este proyecto ya cierra este año. Entonces el chip debería estar más o menos listo, pero fijo, van a quedar cosas por hacer. Tenemos que finalizar, tenemos que hacer, este es el TAC, tenemos que hacer uno parecido para el lector, que es más chiquitito porque no tiene el demodulador. No, sí tiene el demodulador, no tiene la parte de potencia. Entonces ese ASIC es como de hacer una rejunta y armarlo. Ese podríamos buscar si podemos armar ya hacer el ASIC del lector, no al tag. Podría ser, ahí buscamos, pero pueden contar conmigo y hacemos cosas divertidas. Sí, sí. De hecho, es interesante porque a veces uno ve esas cosillas y por el semestre sí cuesta mucho como darse cuenta de los proyectos.